Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Elba, al comenzar la administración, nos recordaba lo que todos sabemos muy bien aquí en Argentina. Estamos hoy en días de elecciones presidenciales. Y se da esto en un marco de bastante zozobra, ¿no? No hay profeta que se haya animado a profetizar qué va a pasar el día de mañana. Ahí se acabaron los profetas. Estamos en tiempos muy especiales, donde quizás el denominador común no es la desesperanza y el temor, y también para muchos la angustia y el desasosiego. No son días especialmente difíciles y no hace falta subrayarlo, solamente lo menciono a manera de introducción, de ponernos en el contexto de donde viene Pero no solamente, y lo sabemos, no solamente esto tiene que ver con nuestra situación aquí en Argentina, sino que en varias partes, inclusive países en América Latina, ni qué decir lo que está pasando allí en Israel. Terrible las muertes que hubo, terrible las muertes que va a haber. Y cuando esté orando, no se olvide que está orando por la paz para las personas, para el ser humano. No importa de qué lado de la frontera estén. Porque siempre son los políticos y los que están en el poder, los que hacen las guerras, ¿no es cierto? Aún aquellos que se consideran que no tienen nada que ver con el poder establecido, y es verdad, como los movimientos guerrilleros, sin embargo, aún ellos tienen situaciones de privilegio. Recordemos los años 70 aquí, cuando nuestra querida guerrilla de montoneros y demás pactaban en París con los militares, mientras que los militantes morían acá con las bombas. Y algunos de los que pactaron en los 70, matando gente acá, hoy están en embajadas. Memoria. Siempre los que están en el poder o luchan por el poder obtienen lugares de privilegio o al menos estar a salvo. Los muertos los ponen otros. Y allí murió toda esa gente en estos atentados en Israel, otros están secuestrados. Y allí están muriendo muchos en la Franja de Gaza. De paso le digo, si no lo leyó o no lo sabe, que ese hospital que fue bombardeado, algunos dicen por error, es el hospital evangélico, el único hospital evangélico que había allí, fundado en 1882 por la Iglesia Anglicana. Así que también allí murieron hermanos, hermanas. Así es el mundo donde estamos, muy difícil. Y todo esto crea sensaciones y experiencias, más que sensaciones también, de desorientación, de angustia y de preguntas que permanentemente levantamos. Entonces queremos ir a la palabra del Señor en esta mañana, en este contexto. Y básicamente quiero recordar alguna palabra que hace algunos años compartimos y queremos enfocarnos allí en Isaías 41, Isaías 42, que son momentos muy especiales en el pueblo del Señor. Justamente estaban atravesando y venían de atravesar situaciones muy difíciles a nivel nacional, verdaderamente una crisis, donde todo parecía perdido, donde no había ningún tipo de esperanza,
Y es allí donde viene el texto que leímos en Isaías 41:10, que vamos a volver a él, y algunos otros textos que queremos leer ahora. Lo primero que queremos ir a la palabra del Señor y pensar en 3 verdades para estos tiempos de crisis. Quizás le pueda servir recordarlas. La primera está en Isaías 41:4, donde dice: ¿quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Primera verdad: Dios es el Señor de la historia. Todo está debajo de Él. Y esto no quiere decir que Dios maneja los hilos de la historia como títeres y les dice: anda a matar a este, poné la bomba acá, escondete del otro lado. No es así. Dios no nos hizo títeres, Dios nos hizo seres humanos libres, y las cosas que acontecen son producto de nuestra libertad, para bien y para mal. Pero por encima de nosotros y por encima de todo está Dios, y hay un proyecto divino. Y más allá de lo que juguemos aquí abajo, el Señor sigue estando en el trono. Y el Señor entonces también sigue cuidándonos. Y el Señor sigue también extendiendo su mano. Y el Señor también sigue rodeándonos con sus brazos y con su amor. El Señor sigue estando en el trono. Aunque todo parezca que se cae, o aunque todo literalmente se caiga, el Señor sigue gobernando por encima de todo. Y es lo que le dice aquí a Isaías, el Señor, Dios de la historia. Dice, Dios le pregunta y nos pregunta, ¿quién hizo todo? ¿Quién hizo las generaciones desde el principio hasta el final? Y Dios dice, yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Pasó en los siglos pasados, pasó en los milenios atrás. Dios ha estado en el trono como Señor de la historia y seguirá haciéndolo hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Por lo tanto, no tenemos temor, estamos dentro de los brazos del Señor. Y aun cuando atravesamos situaciones como muchas veces repetimos del Salmo 23, cuando atravesamos por valles de sombra de muerte, la promesa del Señor es que allí también Él va a estar con nosotros. No sabemos qué va a pasar mañana, literalmente mañana. Sí sabemos que Dios va a estar ahí. Y para mí eso es suficiente. No necesito saber más, porque sé que el Señor allí está. Y que atravesemos lo que sea, Él sigue estando en el trono. Y nosotros dependemos de Él. Por eso es muy importante al afirmar estas cosas, de qué lugar nos ponemos, ¿no es cierto? Si nos ponemos del lado de aquellos que no tienen al Señor, de aquellos que creen que viven ahí a la intemperie de todo, sujeto a los vaivenes de la historia, eso es una manera de vivir. Pero si sos un hijo, una hija del Señor, hay otra manera de vivir. No estás allí a los vaivenes de los vientos de la historia, estás bajo aquel que sigue siendo el Señor, que fue el que creó todas las cosas desde el principio hasta el fin, cuando vendrá a buscarnos. Yo quiero estar de ese lado. Con Dios en la angustia. Primera, entonces, verdad, Dios Señor de la historia. Segunda, verdad, confía solo en Dios. Dice allí en Isaías 41, 6, 9, cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento. Hay gente que está trabajando. El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque. Está allí toda una pequeña fábrica. Había un artesano, alguien con el yunque, un joyero, y se animan unos a otros. Y le dice, es buena la soldadura. Y luego asegura al ídolo con clavos para que no se tambalee. Ahí Dios está trayendo este relato
cuando dice, están allí trabajando y lo están haciendo bien, están haciendo un ídolo. Y uno le dice al otro, qué bueno lo que estás haciendo, che, qué perfecto. Y viene el joyero y hace los encastres ahí de las piedras preciosas y aparece allí el otro que trabaja con él en ese pequeño taller y dice, nos está saliendo perfecto. Dice que se animan uno al otro mientras van haciendo el ídolo. Hasta que al final viene alguien y trata de clavar al ídolo, dice, porque el ídolo se les mueve. El ser humano muchas veces funciona de esa manera. Hace ídolos perfectos. Después se caen. Estaba escuchando esta mañana cuando venía para acá en la radio acerca de unos números que coincidían para esta elección, entonces están preguntando a los numerólogos qué va a pasar. Miren, los números todos cierran perfectamente, hasta que se empieza a tambalear el ídolo. El ser humano trata de buscar cómo poner confianza en lo que puede hacer. Y a veces nos animamos uno a otro y está bien en aquello que estamos haciendo, pero si nuestra fe está en lo que estamos haciendo. Si vos tenés un negocio, supongamos allí, vos tenés un negocio, y estás haciendo, y está bien que te esfuerces por eso, claro que sí. Y estás con otro, quizá un socio, un amigo, che, dice, qué bueno que está saliendo esto, la verdad lo estamos haciendo re bien. Esto en el mercado, dentro de 15 días rompemos todo. Si tu fe está en eso, va a venir el día en que el ídolo se va a mover. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Me cruzo de brazo? ¿Espero que baje del cielo? No te cruces de brazo, todo lo contrario. Trabajá y hacé las cosas de la mejor manera. La excelencia honra a Dios, la mediocridad es diabólica y va para todo. Pero cada cosa que hagas, acordate que en última instancia estás dependiendo de Dios. No hagas un ídolo de lo que haces. No hagas un ídolo de tu profesión, no hagas un ídolo de tu trabajo, no hagas un ídolo de tu familia. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos y para la familia. Y de repente se te viene abajo. Hagamos lo mejor, esforcémonos de lo mejor, pero en todo lo que hagamos, recordemos que el Señor sigue siendo el Señor. No construyas ídolos. Construye cosas que las vas a poner debajo del Señor. Y lo que vos haces debajo del Señor, eso no se va a mover. No va a ser un ídolo tambaleante. Va a ser algo que el Señor te lleva a construir. Confiar en el Señor, solo en Dios. Tercera afirmación, Isaías 41, 8 al 9. Tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Esto Dios le está diciendo allí a su pueblo. Tercera afirmación, somos pueblo escogido de Dios. Dios está en el trono, confía solamente en Él. Y tercero, somos pueblo escogido. Vos sos escogido del Señor. Dios te ha escogido. Somos parte de ese proyecto divino. Lo que Dios le está diciendo allí a ese pueblo, muchachos, es cierto que pasaron todo esto, pero recuerden esto, este es el pueblo que yo escogí. Yo no voy a renunciar a mis promesas, dice el Señor. Yo no voy a renunciar a mis propósitos. Nada de la historia podrá cambiar lo que Dios ha decidido hacer con tu vida y a través de tu vida. Agárrate de eso. No pierdas tiempo dando vueltas en otras cosas. Hay un propósito de Dios para tu vida, hay un llamado de Dios, hay una gracia de Dios puesta sobre tu vida. Y eso es lo que Dios va a hacer del principio al fin. Va a hacer que todo apunte a eso. Es lo que dice allí, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas del Señor las, permítame mi versión, las acomoda para tu bien. Todas. Todas. Las que entendemos
y las que no entendemos también. Las que nos gustan y las que nos gustan más o menos y las que no nos gustan también. Y después, al final de la película, entendemos y comprendemos que eso es la verdad. Otra vez es la misma insistencia en 3 versículos diferentes. El hecho de que Dios está en el trono, de poner nuestra confianza solamente en Él y de saber que somos parte del propósito divino. ¿No te es suficiente eso? Después que pase lo que pase, que salga elegido quien salga elegido, que nada, no somos ajenos, no ignoramos las situaciones, no miramos para otro lado, no vivimos en una burbuja, pero viviendo aquí con los pies bien sobre la tierra, sabemos que en estos pies plantados en esta tierra hay un Dios soberano por encima y mi vida es parte de ese proyecto divino. Todo lo demás va y viene, menos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Bueno, quiero compartirte también algunas promesas que nos sirven para este tiempo tan especial. Leíamos el texto allí: no temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Lo primero que tenemos acá, ¿no es cierto?, en estas promesas del Señor es, ya lo hemos mencionado en parte, el Señor está con nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 1 al 11. Dice allí en Apocalipsis. Usted sabe que Apocalipsis le fue revelado a Juan, posiblemente Juan el apóstol, cuando estaba preso allí en Asia Menor, en la isla de Patmos, frente a Éfeso, y estaba preso por predicar el Evangelio. Era pastor de la iglesia más importante de aquella época, la iglesia de Éfeso, iglesia que había sido fundada en un avivamiento con Pablo estando allí más de 2 años, Hechos capítulo 19. ¿No es cierto? Y en esa iglesia muy especial, que como hemos enseñado alguna vez, era seguramente la iglesia a la que asistía la mamá de Jesús, María, porque le había encargado a Juan que cuidara de su madre, y de hecho allí en Éfeso hay un pequeño lugar que recuerda a María y su presencia por aquella iglesia. Juan era el pastor y vino la persecución, y ahora está entonces él preso allí en la isla de Patmos. Es un momento muy terrible para persecución de la iglesia. Él está solo en aquella isla, desde la cual podía mirar hacia Éfeso, así que dice el comienzo del libro de Éfeso que la palabra le vino a Juan un domingo por la mañana. Yo no puedo decir que en Éfeso tenían culto a las 11 de la mañana. A mí me gusta ser bíblicos como algunos. Nosotros tenemos culto los domingos a 11 de la mañana porque Juan tenía culto los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, si usted lo cree y le hace bien, créalo. Pero lo que sí es cierto que estaba Juan allí, ¿no es cierto?, ese domingo, ese primer día de la semana, en situación tremendamente difícil, quizás con muchas preguntas. La primera pregunta: ¿por qué estoy aquí, Señor, si lo que estoy haciendo es servirte a vos? Señor, ¿qué estará pasando allí en la iglesia, ahí enfrente? Con el pastor preso y la persecución y los soldados metidos ahí, y los cristianos escapándose. Seguramente que Juan tenía muchas preguntas. Teniendo esas preguntas, Dios dice esto a Juan. Después de esto, dice Juan, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonidos como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto.
Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Los 4 seres vivientes clamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Mientras Juan experimentaba el sufrimiento, la angustia, el desasosiego, Dios le dice a Juan: vení, te voy a llevar. Vení. Le abrió el cielo y dice: te voy a mostrar algo. Y le muestra el trono, el Señor en el trono, y los seres vivientes adorándole, postrados ante Él, diciendo: Santo, Santo, Santo. Mientras acá Juan vivía la angustia de su situación, Dios le muestra la otra realidad que tiene que ver con lo que venimos diciendo. El Señor está en el trono, los seres vivientes están allí adorándole. Tranquilo, Juan. Mientras acá abajo todo se mueve, allá está todo seguro y firme. Juan, vos no dependés del Imperio Romano. Vos dependés de aquel que está en el trono. Inconmovible. Promesa para nosotros. El Señor está con nosotros y está con poder. Tranquilo, Juan. Yo estoy vivo, dice el Señor. Soy el primero y el último. Diríamos, soy el que abre la puerta y cierra la puerta. Era un domingo cualquiera, Juan. Es decir, nada se ha salido de mi control. Dice allí en Isaías 41:13, yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Es lo que Dios le dice y nos dice, estoy contigo, te tomo de tu mano derecha, yo te voy a sostener. No temas, yo te ayudaré. ¿Recuerda cuando hace un tiempo atrás mencionamos este texto y hablamos esto de que te tomo con la mano derecha? No sé si lo recuerda. Lo repetimos porque, como dice la profeta Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Cuando el texto dice que Él nos toma de la mano derecha, no nos dice que nos lleva de la mano, porque Dios nos ha hecho libres. Dios no nos lleva de las manos. No somos niños tomados de la mano de Dios que caminamos y Dios nos va llevando de un lado para otro. Jamás Dios nos crearía de esa manera, porque Él nos hizo con total libertad, por lo tanto nos hizo responsables de nuestros actos. Lo que dice el texto no es de que Dios nos lleva, sino de que Él nos sostiene con sus manos, que es la imagen de que Él nos levanta. Una cosa es llevar a alguien de la mano caminando y otra cosa cuando alguien se cae, sostenerlo y levantarlo. El texto dice que Dios hace esto. No nos anda llevando de un lado para otro para que no caigamos, para que no tengamos dificultades, para que siempre andemos por el camino correcto. Dios no hace eso.
Pero sí Dios nos toma de las manos. Cada vez que pecamos, no viene la vara de Dios a partirnos la cabeza. A través de Jesucristo ofrece su mano para levantarnos. ¿Cuántas veces, pastor? No tengo ni idea. Las que sean necesarias. Porque Él nos sostiene con su mano. Cuando estamos débiles, cuando sufrimos, cuando estamos en angustias, Él nos levanta con sus manos. De paso, si en esta mañana estás en una situación de angustia o de desesperanza o de dolor o de tristeza o de caída, sentí que Dios está extendiendo su mano y viene a levantarte y a ponerte en pie. Lo que el texto dice, no importa cuántas veces te caigas, otras tantas veces Dios te va a levantar. Y en Él confiamos, porque es Él el que nos sostiene con su mano. Así que este va a ser un tiempo muy especial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, en tu vida. Dice algo más para este tiempo, que Dios nos va a fortalecer, nos va a levantar para avanzar. Dice allí en Isaías 41, 15, 16, te convertiré en una trilladora. Opa. Nueva y afilada de doble filo. Qué genial el texto este, ¿no es cierto? No diga que no. Porque le está hablando acá a personas que están sufriendo un montón. Perdieron casa, perdieron nación, perdieron el templo, perdieron la tierra, perdieron absolutamente todo. Están en la lona, como decimos, en el piso total. Y viene Dios y le está hablando y le dice que está en el trono y que es el primero y que es el último, y que está dispuesto a levantarlo con su mano poderosa. Y ahora le dice más. Estoy en el mismo capítulo 41 de Isaías. Todo esto ahí en un solo capítulo. No es que agarré un texto de un lado, otro texto de otro. Y a esta gente ahí, en esa situación, Dios le dice, mira, te voy a hacer... Yo me imagino ahí estos que estaban escuchando esta palabra, como nos pasa cuando estamos malos, desorientados o afligidos. No puedo, no sé qué hacer, no me puedo levantar, no sé si llego al fin del día, me quiero morir, que se venga todo encima mío, qué sé. Y viene Dios y le dice, te voy a levantar como una trilladora de doble filo, vas a avanzar, vas a destruir los montes, todo. Opa. No, diga que era Dios el que estaba hablando. Porque si era el profeta teníamos toda libertad para decirle qué tomaste, ¿viste? Porque ¿qué te pasó? ¿Con qué te desayunaste hoy? Ahora, es que esta es la visión de Dios. Mientras nosotros vamos caminando, y no podemos hacer de otra manera porque somos humanos, ¿no es cierto? Y viendo esto, lo que me falta, lo que no puedo, lo que pasa, lo que tiembla, lo que se viene abajo, las guerras, los rumores de guerra, todo eso, Dios nos mira y dice, te voy a hacer una trilladora de doble filo, vas a avanzar, vas a comerte todo lo que está en el camino. Bueno, lo único que yo le digo en esta mañana, decida de qué lado quiere estar. Del lado de estar en la lona, en el piso, o de ser Huguito la trilladora. Poder.
Dice en Isaías 41, 18 al 20. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua, el sequedal en manantiales. O sea, donde no hay nada, Dios se encarga de hacer todo. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos. En áridas tierras plantaré ciprés, juntos con pinos y objetos. ¡Ah, qué bueno! Para que la gente vea y sepa, y tome este versículo en esta mañana, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto. O sea, lo que le está diciendo acá, te voy a bendecir de tal manera, en medio de las imposibilidades. Dios no dice que va a mejorar algo, Dios dice que va a hacer. Es como en la creación. No es que Dios agarró cosas y las transformó, no, dice la palabra de la creación, la que se usa para creación, es Dios hizo a partir de la nada. De la nada Dios hace. El único que hace cosas de la nada es Dios. Todo lo demás transformamos cosas, multiplicamos cosas, hacemos cosas con una materia prima. Pero el que hace absolutamente de la nada es Dios. Por eso cuando Dios multiplica es capaz de multiplicar de nada. Dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Acá hay algunos que son profesores de matemática, tendrán que explicarme esto. Lo que yo entendí, no soy matemático, ni mucho menos que 0 por 0 es 0. Es así, ¿no? Creo que no le estoy errando mucho. 0 por 0 es 0. Ahora, la matemática de Dios dice que Él agarra el 0, dice, cuando no tengas fuerza, cuando tengas ninguna, Él va a multiplicar la fuerza. Entonces, 0 por 0, 0, humano. En Dios, 0 por 0, un montón. Así es Dios. Y acá le está diciendo lo mismo. Y nos recuerda lo de Génesis. De la nada, Dios hizo. De la nada. Y acá nos está diciendo que otra vez, de la nada, del desierto, del sequedal, va a haber manantiales. Y va a haber árboles. Y pinos y de todo. No solamente promete que va a multiplicar de la nada, sino que eso va a ser para que otros vean. Y acá viene lo tremendo. Cuando otros vean lo que Dios hace en tu vida, se acercarán a Dios y quedarán maravillados por lo que Dios hace en tu vida. Tremendo. Allá en el Nuevo Testamento, en otro contexto de otra cosa, dice que somos cartas abiertas. La gente lee en nosotros lo que Dios es capaz de hacer. Una vida cambiada no es un discurso acerca de una vida cambiada. Una vida cambiada se ve en una vida cambiada. Somos cartas abiertas. Otros ven en nosotros lo que Dios es capaz de hacer, ya sea en una vida transformada, ya sea en una familia, ya sea en las obras poderosas de Dios a favor nuestro. En medio de los imposibles, cuando Dios te bendice, cuando Dios abre los cielos sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre las situaciones, otros pueden ver lo que es capaz de hacer el poder de Dios. ¿Sabes que así fue el comienzo del siglo pasado, del siglo XX, cuando surge todo el movimiento pentecostal, un gran movimiento del Espíritu del Señor, que empezó a cambiar y transformar vida y que creció, ha sido el movimiento que más ha crecido y que más rápido ha crecido en toda la historia de la cristiandad? ¿Y qué era esto? ¿Qué era?
poder de Dios obrando, vidas cambiadas. No eran grandes predicadores, no sabían nada, ignoraban gran parte de la Escritura, gente recién convertida, pero que decía, mira, yo antes era borracho, antes me drogaba, ahora no me drogo. Antes le pegaba a mi esposa, ahora mi esposa me pega a mí. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Y cuando otros veían que las vidas eran transformadas, decían, yo quiero eso. No eran grandes sermones, eran cambios de vida. Cuando otros vean la manera en que Dios te va a bendecir aún en medio de crisis, van a decir, yo quiero eso que tenés vos. Por lo tanto, no es necesario saber predicar, ni mucho menos. Lo importante es saber vivir conforme a la palabra de Dios y esperar en Dios. Y tu vida va a ser la predicación más potente y más convincente que pueda ser. Porque no hay sermón que sea más convincente que lo que pasa en una vida. ¿Recuerdan el relato de aquel ciego? Cuando Jesús lo sana y le empiezan a hacer los cuestionamientos teológicos, ¿quién te llamó? ¿Quién te sanó? ¿Que era hijo de Dios? ¿No era hijo de Dios? ¿Dónde salió? ¿Era carpintero? ¿Ahora te sana? Y dice, ¿qué sé yo? Dice, yo la verdad no sé nada. Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Dice, ¿qué querés que haga? ¿No es cierto? Bueno. Tiempos de angustias en los cuales Dios viene con nosotros. Será un tiempo de manifestación del poder de Dios. Será un tiempo de un avance sobrenatural. Será un tiempo para creer en el Dios de lo imposible. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para vivir. No lo vivas con temor, no lo vivas con miedo. El Señor es el Señor de la historia. Solo confía en Él. Eres parte de su pueblo escogido. Créele a las promesas del Señor. Si te animas a creer eso en este tiempo, quiero recomendarte para que leas, aún en este día, luego en la tranquilidad de tu casa, este texto para concluir esta reflexión. Isaías 42, 10. Y mañana cuando amanezcas, a cómo amanezcamos, léete Isaías 42, 10. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto. Canten con alegría. Que el mundo entero glorifique al Señor. Que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a los enemigos. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten su alabanza desde los confines de la tierra. Oremos. Amado Jesús, es cierto que nos tocan días difíciles,
días de desesperanza, de temor, de miedo, de angustias, de zozobras. Pero Señor, queremos en esta mañana pararnos en tu palabra. Saber, Señor, que estás en control de todo, vos estás en el trono. Señor, y no queremos confiar en ningún ídolo ni cosa que podamos hacer, solamente confiamos en vos. Vos, Señor, sos el principio y el fin, el creador de todas las cosas, y descansamos en vos. Por lo tanto, Señor, en esta mañana afirmamos nuestro corazón en vos, en tu palabra, en tus promesas y en tus propósitos. Y por eso, Señor, nos sumamos no al lamento de los que no te conocen, nos sumamos a un canto de celebración y alegría. No por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que sabemos que vos harás con lo que nuestros ojos ven. Señor, confiamos en vos. Y sabemos, Señor, que aun cuando caemos, ahí está tu mano para levantarnos. Porque estás con nosotros siempre. Y lo estás, Señor, en estos días y en estas circunstancias y en esta época de la historia. Señor, queremos abrazarte en esta mañana y hacerlo en fe, confiando en vos y en tus propósitos. Señor, que una vez más tu gracia nos alcance y nos cubra. Bendícenos. Y si en este momento, Señor, cualquiera que está escuchando esta palabra y aún los que estamos aquí en esta mañana, está pasando por un tiempo especial de zozobra, de angustia, de dolor, pueda tu palabra, que es creadora, poner fe en esos corazones, sabiendo, Señor, que tú respondes, que tú estás